La clase de supervivencia intergaláctica se quedó asombrada mientras su nave descendía a través de las densas tormentas de nieve giratorias de Krayos. Aquel planeta helado era un mundo inhóspito donde las temperaturas caían a niveles peligrosos para la vida y la atmósfera mordía la piel expuesta como si fueran fragmentos de cristal. Taylor, la única humana del grupo, ajustó el grueso traje térmico y miró a través del visor empañado. A su alrededor, sus compañeros alienígenas, procedentes de al menos una docena de especies diferentes, preparaban con confianza su avanzado equipo de supervivencia. La profesora, una alta reptiliana llamada Thayer, se colocó al frente del grupo y alzó la voz por encima del rugir del viento. Este es su desafío, anunció Thayer, entrecerrando sus pupilas verticales mientras los observaba. Deben encontrar una fuente sostenible de alimento en un plazo de 48 horas, sin recurrir a ninguna tecnología que requiera energía. Considérenlo una prueba de adaptación. Dudo que la mayoría de ustedes lo logre. Los estudiantes intercambiaron murmullos, y Taylor no pudo evitar darse cuenta de las sutiles sonrisas entre sus compañeros. Los Clint, una raza conocida por sus avanzados bioescáneres, manipulaban dispositivos en sus muñecas que emitían un tenue resplandor azul. Los Hogar, seres robustos con pelaje espeso y talento para la fuerza bruta, gruñeron satisfechos mientras comprobaban los guantes con garras que usarían para cavar en la nieve. Incluso los frágiles Yulora, una especie con alas translúcidas que temblaban por el frío, dependían de dispositivos portátiles para protegerse de los elementos. Taylor, en cambio, había llegado con apenas un pequeño paquete de herramientas básicas, un cuchillo afilado, algo de cuerda y un atado de material para encender fuego. Primitivo, se burló un estudiante Andoran, de piel pálida y luminiscente que relucía bajo la luz de las lunas gemelas de Krayos. No sé cómo planea sobrevivir un humano en este planeta sin generadores térmicos ni bioescáneres. ¿Qué tienes? ¿Piedras y palos? Taylor sostuvo la mirada del Andoran, sin responder. No era la primera vez que la humanidad era subestimada. Su reputación en la galaxia era curiosa, resistentes, sí, pero con frecuencia considerados rústicos y dependientes de métodos anticuados. Apretando los guantes, Taylor salió de la nave. Las botas crujieron sobre el hielo endurecido. El aire era terriblemente frío, y con cada respiración se formaba una nubecilla de condensación en el viento gélido. Basta de charlas, ladró la profesora Thayer. Sepárense. Tienen sus coordenadas. Recuerden, el objetivo no es solo sobrevivir, sino también demostrar ingenio. Impresiónenme. Los estudiantes se dispersaron en distintas direcciones, con sus dispositivos brillantes y equipos elegantes abriéndose paso entre la densa niebla. Taylor avanzó alejándose del grupo, dirigiéndose a una cresta que daba a un paraje congelado. El viento aullaba mientras la humana examinaba el horizonte, notando las cumbres irregulares a lo lejos y el reflejo de lo que parecía un lago helado. Si existía alguna posibilidad de encontrar sustento, razonó Taylor, el lago sería el mejor lugar para empezar. Era un riesgo, pero valía la pena. A medida que descendía la pendiente helada, el viento se volvía más feroz, empujándola con fuerza implacable. Cada paso era una pelea contra el resbaladizo terreno, aunque se apoyaba en un bastón improvisado que había tallado de una rama en la nave. No era gran cosa, pero le daba equilibrio. Finalmente llegó al borde del lago y se acuclilló para examinar la superficie. El hielo era grueso, con un brillo opaco que sugería gran solidez. Sin embargo, había una sensación casi imperceptible de movimiento debajo, como si hubiera algo de vida en las gélidas aguas. Taylor se incorporó y miró alrededor. No había huellas ni señales de existencia, solo la inmensa desolación de Krayos, extendiéndose en todas direcciones. Aún así, algo le decía que ese lugar era el indicado. Dejando la mochila a un lado, sacó el cuchillo y comenzó a raspar el hielo. El sonido metálico contra la superficie helada era áspero y resonaba en el silencio. El progreso fue lento, y las manos se le entumecían pese a los guantes térmicos. De vez en cuando se detenía para calentar los dedos, exhalando aire caliente sobre ellos mientras revisaba su avance. Con el paso de las horas, ciertos compañeros repararon en sus esfuerzos. Un grupo de Clint, que volvía tras una búsqueda infructuosa, se detuvo en la cresta para observar. Sus bioescáneres, diseñados para detectar cualquier traza de materia orgánica, no habían encontrado nada. Al ver que Taylor aún insistía cavando, se rieron y gritaron, sus voces resonando en el espacio abierto. ¿Sigues intentándolo, humana? No vas a atravesar ese hielo antes de que termine el desafío. Quizá tendrías que haber traído uno de esos palos en los que tanto confías. Taylor no les prestó atención y continuó con la tarea. El cuchillo golpeaba el hielo con un ritmo constante, cada golpe subrayando su determinación. Al final,
Los Clint se aburrieron y se marcharon, sus risas perdiéndose en la distancia. Sola de nuevo, Taylor consiguió al fin atravesar la primera capa y descubrió una sección más oscura, casi translúcida. Con renovado entusiasmo, intensificó sus esfuerzos hasta abrir un pequeño agujero, apenas lo bastante ancho para mirar dentro. El agua negra en el fondo se mantenía inquietantemente quieta, reflejando la tenue luz de la superficie. Taylor improvisó una caña de pescar, usando la cuerda y un trozo de metal afilado de su equipo. Con cuidado, bajó el sedal a las profundidades. Se recordó que la paciencia era clave y se sentó junto al hoyo, soltando un vaho con cada aliento. Los minutos se convirtieron en horas, y el frío se le metió en los huesos, pero Taylor seguía alerta, sin apartar la vista de la cuerda. El momento llegó de pronto, con un tirón que casi le arrancó la línea de las manos. Con el corazón desbocado, aferró la cuerda y empezó a recogerla. La lucha fue intensa, el peso amenazaba con romper el hilo, pero Taylor aguantó con todas sus fuerzas hasta que la criatura emergió. Al izarla fuera del agua, se encontró sosteniendo un pez de escamas relucientes y un brillo iridiscente inusual. Sus branquias se abrían y cerraban, luchando por el frío aire. Taylor lo contempló en silencio, asimilando la magnitud de aquel logro. Lo había conseguido, había demostrado que incluso en las peores condiciones podía haber vida. Con el pez en alto, esbozó una leve sonrisa. El desafío estaba lejos de terminar, pero ese triunfo era un buen comienzo. Sin que Taylor lo notara, la profesora Thayer observaba a distancia. Sus ojos sagaces se entrecerraron mientras presenciaba la habilidad y la determinación de la humana. Quizá, murmuró, haya más en estos humanos de lo que aparentan. El viento no cejaba en las planicies heladas de Crayos, trayendo consigo un frío que atravesaba cada capa del traje térmico de Taylor. Habían pasado horas desde la pequeña Victoria en el lago, y el brillante pez alienígena descansaba en un saco improvisado, envuelto en un paño aislante para conservarlo. A pesar del creciente dolor muscular y el cansancio, Taylor no podía darse el lujo de detenerse. Había que prepararse para la larga noche, cuando las temperaturas descenderían aún más, poniendo a prueba hasta la última gota de determinación. Al examinar el lugar, Taylor notó que el sol, o más bien la pálida esfera que hacía de sol en Crayos, empezaba a hundirse tras el horizonte. Su luz mortecina cubría el paisaje de un tono azul acerado, con reflejos plateados en el hielo. Las sombras se alargaban, y el silencio era abrumador, roto solo por el crujido esporádico de la masa helada, que se acomodaba en su propio peso. Taylor sabía que sobrevivir allí no se limitaba a encontrar comida. También necesitaba refugio. Sin un muro contra el frío, el hallazgo de alimento no serviría de nada. Recorría con la vista el terreno en busca de alguna formación natural que le ofreciera protección. Al norte se divisaba un conjunto de rocas de hielo, emergiendo del suelo como afiladas espinas prehistóricas. Parecían irregulares y prometedoras, tal vez con grietas donde resguardarse. Ajustó la mochila y apretó las correas que sujetaban las herramientas antes de ponerse en marcha. Cada pisada en la escarcha retumbaba en el silencio. Llegar hasta allí resultó más difícil de lo esperado. El suelo era traicionero, con fisuras ocultas y zonas de hielo disparejo que amenazaban con hacerle perder el equilibrio. En un momento, Taylor resbaló en una sección particularmente resbaladiza y cayó de costado, golpeándose las costillas. Se quedó unos instantes intentando recobrar el aliento, mirando el cielo lleno de ventiscas. Sin embargo, el instante de vulnerabilidad pasó pronto. Apretando los dientes, se incorporó, se sacudió la nieve y siguió adelante. Rendirse no era una opción. Cuando por fin alcanzó los bloques de hielo, Taylor se impresionó por sus dimensiones y la complejidad de sus formas. Las estructuras se alzaban como torres, de superficies pulidas que reflejaban la escasa luz. En los huecos y rincones entre ellas, parecía haber recovecos naturales. No eran ideales, pero servirían. Dejó la mochila en el suelo y se puso a trabajar, moviéndose con eficiencia pese al agotamiento. Primero, amontonó trozos sueltos de nieve y bloques helados para formar un pequeño muro contra el viento, tapando las zonas donde más arreciaba. El avance era lento y las manos le dolían, pero el rudimentario parapeto fue tomando forma. Después, usó una manta térmica fina que llevaba en la bolsa, la cortó en tiras y las colocó contra las paredes internas del refugio. No era gran cosa, pero ayudaría a conservar algo de calor corporal, creando un modesto espacio templado. La última tarea era encender fuego. Taylor se acuclilló en el centro de aquel refugio improvisado y colocó con cuidado un montón de yesca, fibras secas y restos del material que llevaba para iniciar llamas. Conseguir la chispa adecuada bajo el frío incesante fue un desafío, pero la perseverancia rindió frutos, y un débil fuego cobró vida. Su calor y su luz eran una bendición en aquel desierto helado.
Taylor alimentó poco a poco las llamas, asegurándose de que duraran toda la noche. Sentada junto al fuego, se permitió un breve respiro. Desenvolvió el pez y lo examinó con más detalle. Sus escamas se iluminaban con tonalidades casi irreales, reflejando colores que Taylor no reconocía. Sus branquias, ahora inmóviles, indicaban un organismo adaptado a esas temperaturas mortales. Era un claro testimonio de las duras condiciones del planeta, una señal de que Kraios era implacable, pero también fascinante. Mientras comía con moderación de sus raciones, Taylor sintió la incómoda presencia de algo que la acechaba. No era paranoia. Era un presentimiento, la sensación de ser observada. Escudriñó la oscuridad, forzando la vista más allá del resplandor del fuego. El paisaje seguía desierto, sin ningún movimiento perceptible, pero la tensión no la abandonaba. De pronto, un ruido apenas audible rompió el silencio. Un zumbido rítmico, bajo, que parecía salir del hielo mismo. Taylor se quedó inmóvil, con los músculos tensos y los sentidos alerta. El sonido creció, acercándose, hasta que fue evidente que no era natural. Era maquinaria. Taylor se levantó con cuidado, y con una mano en el cuchillo, salió del refugio. A la distancia, vislumbró un débil brillo azulado, moviéndose en su dirección. A medida que la luz se aproximó, pudo ver a un grupo de estudiantes Clint que regresaban de su propia expedición. Sus bioescáneres lanzaban haces espectrales sobre el hielo, buscaban señales orgánicas y delineaban el camino. Taylor aflojó la tensión, aunque no del todo. Los Clint no eran agresivos, pero era de sobra conocida su indiferencia hacia los humanos. Tal y como esperaba, al acercarse, sus expresiones se torcieron en burla. Vaya, vaya, soltó uno con desdén. Parece que la humana ha decidido jugar con fuego. ¡Qué original! Taylor los ignoró, intentando descifrar si tenían intenciones más serias. Sin embargo, ellos solo querían fanfarronear. Rodearon el refugio, con sus miradas centellantes de menosprecio, examinando la precaria estructura levantada por la humana. Tan primitivo como siempre, murmuró otro, negando con la cabeza. Pero supongo que incluso una piedra puede rayar un cristal si se la golpea con fuerza suficiente. Pese a sus palabras, no pudieron disimular la curiosidad. Revisaron el pez con sus bioescáneres, y sus dispositivos emitieron leves pitidos al registrar la lectura. Aun con su altivez, no ocultaron la sorpresa de que Taylor hubiera tenido éxito. Sin añadir más, partieron, perdiéndose en la penumbra. Taylor regresó al calor del fuego y se sentó, la mente abarrotada de pensamientos. El encuentro fue breve, pero sirvió de recordatorio de la competitividad latente entre los estudiantes. Aquello no era solo una prueba de supervivencia, también era un examen de valía, de demostrar hasta dónde podía llegar la humanidad cuando se ponía en duda su capacidad. Aferrando el cuchillo, Taylor decidió no ceder ante ninguna adversidad. El fuego continuó crepitando, su tenue fulgor un débil faro de esperanza en medio de la infinita extensión helada de Kraios. Al amanecer, Taylor se removió tras un sueño inquieto. El fuego, aunque débil, había ardido durante la noche, gracias a los cuidados que la humana le dedicó. No obstante, la dureza de Kraios no daba tregua, incluso dentro del refugio. Las paredes estaban cubiertas de escarcha, y respirar dolía. Taylor notó la rigidez de los músculos, herencia del agotamiento del día anterior, pero no había tiempo que perder. El reloj seguía corriendo, y el desafío exigía más que un triunfo aislado. Saliendo del precario resguardo, le impactó la transformación del paisaje bajo la pálida luz de las lunas gemelas. La superficie helada reverberaba como un espejo, arrojando tenues irisaciones por el horizonte. Era un espectáculo tan sobrecogedor como hostil, una prueba de que el planeta no daba segundas oportunidades. Taylor reforzó las correas de la mochila y escudriñó el horizonte en busca de actividad. El objetivo de ese día era explorar. El pez que había pescado era un buen comienzo, pero Taylor entendía que la suerte no bastaría para sobrevivir. Había que ser ingeniosa y adaptarse. La decisión de alejarse aún más del lago no fue tomada a la ligera. El helado paisaje se extendía en todas direcciones, con suelos quebradizos y grietas ocultas. Sin puntos de referencia claros, cada paso era un riesgo calculado. Pese a ello, Taylor sentía un renovado impulso de avanzar. Ya había demostrado que podía encontrar alimento, ahora era hora de llevar las cosas más lejos. Mientras se adentraba, la atmósfera pareció volverse más pesada, y el viento arrastraba una vibración casi imperceptible. Taylor había notado un leve susurro el día anterior, un ritmo que se fusionaba con el mundo, como si el planeta estuviera vivo. Esta vez, aquel rumor era más notorio, un pulso que resonaba a través del hielo. Se detuvo, se agachó y posó una mano enguantada contra la superficie. Lo sintió, débil,
pero innegable, un latido uniforme proveniente de las profundidades. Con la curiosidad encendida, ajustó el rumbo para seguir esa misteriosa señal. El avance fue lento. El terreno disparejo exigía toda la atención, y las horas se convirtieron en una lucha. Al cabo de un tiempo, el zumbido se hizo más fuerte, ahora un tono pleno que reverberaba en el aire. El pulso llenaba los oídos de Taylor, que aceleró el paso con emoción, su respiración convirtiéndose en plumas de vaho ante el frío incesante. Por fin, llegó al borde de un inmenso abismo, envuelto en espesas neblinas que escondían su profundidad. El bramido era ensordecedor allí, rebotando en las paredes de hielo. Al asomarse, Taylor distinguió destellos lumínicos en el fondo, colores cambiantes que danzaban como auroras. El espectáculo la dejó atónita, pero no se arriesgó a quedarse al filo. Con el tiempo escaso y la precaución en mente, necesitaba una forma segura de bajar. Amarró la cuerda de su equipo a una saliente firme y la probó antes de iniciar el descenso. El trayecto fue estremecedor. Cada paso debía ser exacto, el hielo resbalaba, y la mochila pesaba. Pero la determinación la mantenía firme. Cuanto más bajaba, más cálido se sentía el aire, un contraste radical con los vientos helados de arriba. La neblina se disipó un poco y dejó a la vista una serie de túneles en las paredes, tallados en el hielo como si alguien los hubiera diseñado. Sus paredes relucían con un brillo sutil, reflejando los destellos del fondo. Taylor eligió un túnel al azar. Sus pasos resonaban suavemente, y la vibración de fondo se intensificaba, pulsando en sus huesos. El corredor desembocó en una cavidad de aspecto insólito. Sus muros estaban cubiertos de cristales luminosos, dispuestos en patrones muy elaborados. En el centro yacía una piscina de líquido brillante, similar a los tonos tornasolados del pez que había capturado. Con cautela, Taylor se arrodilló y tocó la superficie con un dedo enguantado. El líquido estaba cálido. Al retirar la mano, notó que se adhería a la tela, incrementando su resplandor. La mente de Taylor se aceleró, tratando de comprender aquel descubrimiento. Tal vez fuera un organismo, o una fuente de energía. Con cuidado, llenó un pequeño frasco y lo selló para guardarlo en su mochila. Este hallazgo podía ser más valioso que el propio desafío, un posible avance científico de proporciones inimaginables. De pronto, el tono del zumbido cambió, subiendo a un registro casi insoportable. Los cristales de las paredes empezaron a temblar, y sus luces parpadearon. Sintiendo el peligro, Taylor reaccionó sin titubear. Salió corriendo hacia el túnel, mientras la cámara entera parecía desmoronarse. Fragmentos de cristal caían con estrépito. Al llegar a la entrada, miró atrás una última vez. La piscina, en el centro, se agitaba como si estuviera viva, despidiendo pulsaciones erráticas de luz. Fuera lo que fuera, se estaba desestabilizando. Taylor supo que no podía permitirse permanecer allí. Escalar de regreso fue un suplicio. El abismo temblaba con cada paso, amenazando con tragársela. Cuando por fin alcanzó la superficie, Taylor jadeaba, cubierta de escarcha, pero encontró el panorama externo tan calmo como siempre, como si nada de aquello hubiera pasado. Se dejó caer sobre el hielo, contemplando la vastedad de Crayos mientras tomaba aliento. Sentía el frasco con el fluido brillando en su mochila, testigo tangible de los peligros y maravillas de aquel mundo. El aire en la superficie era engañosamente quieto al emerger del abismo, pero Taylor no se dejó engañar. Sabía que Crayos tenía más secretos, algunos quizá más letales. Se quedó un rato sentada, intentando calmar los temblores en los brazos, recordando con cada detalle la luminosidad líquida y las paredes cristalinas de la caverna. Sin embargo, la necesidad de avanzar prevalecía. Contemplando la llanura, Taylor decidió buscar un punto más alto para obtener mejor visibilidad. La prioridad seguía siendo la supervivencia, pero el descubrimiento del líquido había cambiado su perspectiva. Esto ya no era solo un examen. Tal vez podía llevarse de allí algo que nadie más había visto. El camino a lo alto de una cresta fue arduo, con zonas de hielo delgado y fisuras ocultas. Cada paso estaba cargado de cautela. Tras una escalada agotadora, alcanzó una meseta que dominaba el páramo gélido. Las vistas eran tan sobrecogedoras como perturbadoras. Hacia el oeste, el lago helado se distinguía como un brillo apagado. Al este se extendía el abismo al que acababa de sobrevivir, marcado por una hendidura oscura. Sin embargo, al norte vio algo que le despertó nuevas esperanzas, unas formaciones irregulares irrumpían en el horizonte, interrumpiendo la monotonía. No pudo evitar preguntarse si serían restos de una civilización o fenómenos naturales extraordinarios. Con una determinación renovada, Taylor se encaminó hacia esas siluetas. El trayecto le tomaría horas, pero era una oportunidad. A medida que avanzaba,
el paisaje mostraba sutiles cambios. El hielo bajo sus botas se hacía más áspero, con extraños grabados que recordaban runas antiguas. El aire cobraba un matiz casi eléctrico, y un hormigueo atravesaba la piel de Taylor, incluso a través del traje térmico. El zumbido lejano que había oído en el abismo regresó, ahora leve, vibrando desde las profundidades, como si el planeta la guiara hacia un destino marcado. Cuando por fin llegó a las formaciones, supo que no eran naturales. Vio enormes torres de hielo, brillantes e inverosímilmente lisas, que se alzaban cientos de metros hasta perderse en las nubes bajas. A su alrededor se distribuían cúpulas más pequeñas en círculo, rodeando una explanada central. La disposición era demasiado metódica para ser fruto del azar. Con precaución, Taylor se acercó a una de las cúpulas. Su superficie estaba plagada de intrincados grabados luminosos, parecidos a los cristales de la caverna. Ante el contacto de su mano enguantada, la estructura se iluminó, emitiendo un zumbido bajo que se expandió a las cúpulas vecinas. En la zona central, un delgado haz de luz surgió del suelo, atravesando el cielo y dispersando las nubes. El rumor se intensificó, retumbando en el pecho de Taylor y cargando el aire de una energía casi palpable. Dudó unos instantes, consciente de estar cruzando un límite que trascendía la simple exploración. Sin embargo, la curiosidad y la determinación la impulsaron a entrar en la explanada central. Allí, el aire se sintió más cálido, casi húmedo, y el piso tenía una textura esponjosa, como si latiera bajo sus pies. La columna de luz pulsó, y de su interior comenzaron a surgir figuras borrosas que, poco a poco, adquirieron nitidez. Parecían proyecciones holográficas de seres irreconocibles, altos, de cuerpos casi transparentes y ojos donde cabía el firmamento entero. Se movían con un propósito, con gestos que parecían un lenguaje ajeno a todo lo que Taylor conocía. Uno de ellos se giró, fijando su mirada en ella. Pese a ser una imagen, Taylor sintió un lazo inexplicable, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. El ser alzó un brazo y señaló la mochila donde guardaba el frasco. Fue un gesto lento y deliberado. Con un nudo en el estómago, Taylor comprendió, el líquido del abismo se relacionaba con ese lugar y esas entidades. No se trataba de un hallazgo casual, sino de una pieza en algo mucho más amplio. Sin apartar la vista de la figura, Taylor sacó con cuidado el frasco. Al alzarlo, los gestos de la proyección se aceleraron, volviéndose más dinámicos. Las demás imágenes se unieron, formando un torbellino de luz y energía a su alrededor. El haz principal se intensificó, y el suelo vibró bajo sus pies. Un sonido profundo, jamás escuchado por Taylor, llenó el espacio, retumbando en su cuerpo como si cada célula respondiera a esa frecuencia. Las torres de hielo alrededor de la explanada comenzaron a irradiar haces de luz, convergiendo en el frasco de la mano de Taylor. El fluido resplandeció con más fuerza, sus colores cambiando y girando en un baile hipnótico. Parecía que toda la estructura vivía y reaccionaba a esa sustancia que ella había traído. Entonces, tal y como había comenzado, el fenómeno terminó de golpe. Las proyecciones se desvanecieron y la luz se apagó, dejando un silencio casi total. Taylor se encontró sola en el centro, con el frasco aún titilando débilmente en su mano. Fuera lo que fuese, lo que acababa de suceder era de una magnitud incalculable. Ese lugar, esos seres y el líquido formaban un rompecabezas complejo, que Taylor estaba dispuesta a resolver. Se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso, la mente inundada de preguntas. ¿Qué era ese sitio? ¿Quiénes eran aquellas entidades? ¿Cuál era el papel que le correspondía en aquel misterioso entramado? Cada paso hacia el improvisado refugio pesaba con el peso de un conocimiento nuevo y, a la vez, un sinfín de incógnitas. El retorno se hizo lento, pero Taylor avanzó con determinación. Lo que había vivido en la explanada norteña cambió de raíz su concepción de Crayos. Lo que empezó siendo una misión de supervivencia se convirtió en una experiencia con algo ancestral, inteligente y más allá del entendimiento humano. El frasco con el líquido, en su mochila, parecía pesar más que antes, como si contuviera verdades ocultas. En ese trayecto, Taylor seguía percibiendo el eco del zumbido. Cada vez que clavaba la bota en el hielo, sentía un leve temblor que le recordaba el latir del planeta. El entorno estaba inquietantemente silencioso, sin el viento que antes silbaba casi sin pausa. Esa calma sobrecargaba sus sentidos, haciéndole ver sombras y destellos por doquier. Las marcas en el hielo, antes dispersas, ahora aparecían más a menudo, con patrones cada vez más complejos, como si en verdad fueran algún tipo de alfabeto primigenio. El pensamiento le generó un escalofrío, y aceleró el paso para llegar a su resguardo. Desde la cresta pudo ver de nuevo los puntales helados que rodeaban la explanada, ya solo un tenue brillo a lo lejos, semivelado por la nieve. Sintió un leve pesar por alejarse de allí, fuera lo que fuera,
No parecía un lugar concebido para visitas efímeras, sino un misterio que pedía ser desvelado a profundidad. Pero primero debía completar la prueba de supervivencia. Descendió hacia el refugio en el acantilado y lo encontró tal cual lo había dejado. El fuego estaba apagado, dejando solo un rastro de cenizas. Taylor se arrodilló, revisó la yesca y volvió a generar la chispa. En pocos minutos, las llamas regresaron con su calor agradecido. Sentada junto a ese tenue fuego, sacó de nuevo el frasco. El líquido en su interior seguía revuelto en un baile de reflejos. Era tan bello como inquietante, un recordatorio de lo poco que entendía del mundo que la rodeaba. De pronto, sintió un hormigueo en la nuca. Todo comenzó con un zumbido casi imperceptible, creciendo en su cabeza. Intentó mantener la concentración, pero su visión se emborronó. El refugio desapareció, fundiéndose en un lienzo de sombras y luces. Por un instante, se esforzó en aferrarse a la realidad, pero fue en vano. Cuando recuperó la claridad, ya no estaba en el refugio. El paisaje gélido de Crayos se había desvanecido, sustituido por una vasta penumbra con destellos de luz danzantes. Un espacio infinito, con energías pulsando en ondas que la atravesaban de pies a cabeza. A la distancia, se formaban figuras parecidas a las que había visto en la explanada. Se movían con una elegancia sobrenatural, como si el tiempo no existiera para ellas. Una figura se acercó, fijando su atención en ella. Pese a no tener rasgos definidos, Taylor sintió esa conexión íntima, como si pudieran leerse el uno al otro sin hablar. La entidad extendió la mano con la palma abierta hacia arriba, un gesto que al principio Taylor no entendió. El zumbido aumentó, guiándola hacia la respuesta. Con manos temblorosas, Taylor alzó el frasco, ofreciéndolo. La criatura lo tomó con un movimiento fluido, y el líquido reaccionó de inmediato, brillando con más intensidad hasta que el frasco se disolvió en un destello. La energía se expandió en una oleada cálida que la envolvió. En ese momento, Taylor sintió una oleada de comprensión imposible de expresar con palabras o imágenes. Una civilización floreció en su mente, una que existió en Crayos, manipulando el poder del planeta para grandes logros. Sin embargo, su ambición desencadenó un cataclismo que dejó al mundo convertido en el páramo helado que hoy conocían, con solo ruinas escondidas bajo el hielo de lo que antes fue glorioso. La visión se fue apagando. Cuando por fin regresó a la realidad, se encontró de nuevo en su refugio, el fuego chisporroteando cerca. El frasco había desaparecido, pero su ausencia se sentía como una presencia, una conexión a todo lo que había vivido. El zumbido se había desvanecido, Crayos parecía reconocerla ahora, como si hubiera validado su papel en el gran enigma del planeta. Las horas pasaron y Taylor se puso en marcha para el punto de encuentro final. El trayecto fue tan duro como antes, pero caminaba con otro talante, con la mente enfocada en lo que había presenciado. Sabía que pocos le darían crédito si contaba la historia, pero también comprendía que la verdad de Crayos no se comunicaba con meras explicaciones verbales. Era algo que se sentía y se entendía en planos más profundos. Al llegar a la nave, los demás estudiantes la esperaban, con expresiones de fatiga y desaliento. La profesora Thayer estaba de pie en el centro, escrutando a cada uno con su mirada penetrante. Al ver a Taylor acercarse, no dijo nada, pero un brillo curioso surgió en sus ojos por un segundo. Taylor sostuvo su mirada, consciente de llevar consigo un hallazgo que trascendía la simple supervivencia. La nave despegó, alejando al grupo de aquella región helada. Taylor observó por la ventana la extensión de hielo, con las formaciones del norte apenas distinguibles entre los remolinos de nieve. Sabía que seguían allí, aguardando a quien tuviera el valor o la osadía de desentrañar sus misterios. Crayos solo había mostrado una mínima parte de lo que guardaba, y Taylor sentía que tarde o temprano regresaría. Por el momento, se aferraba al recuerdo de Crayos, un testimonio de lo que la humanidad podía lograr al enfrentarse a lo desconocido. Una lección de resistencia, de curiosidad y del inagotable poder del descubrimiento. Incluso en el entorno más adverso, la vida encontraba el modo de persistir. Y así, mientras la nave se perdía en la inmensidad estelar, Crayos había transformado a Taylor de maneras que apenas empezaba a comprender, sabiendo que su travesía distaba mucho de haber terminado. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad.
Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.